Él siempre estudió en las mejores escuelas, pero sacaba 0 en todos los exámenes. Y para su padre millonario, eso era una vergüenza. Hasta que un día una mujer sencilla, invisible a los ojos de todos, la limpiadora de la escuela, le reveló un secreto capaz de cambiar no solo sus notas, sino toda su vida. La campana de la escuela sonó fuerte aquella mañana de lunes. Los pasillos se llenaban de voces, pasos apresurados y risas. Para la mayoría de los alumnos era solo el inicio de una semana más de clases. Pero para Bernardo Sales, hijo del empresario más rico de la región, cada toque del timbre parecía anunciar un nuevo fracaso. Bernardo tenía 15 años y una vida que, a los ojos de los demás, parecía perfecta. Vivía en una mansión con piscina, tenía ropa de marca, chofer particular y estudiaba en una de las escuelas más caras de la ciudad. Pero dentro del aula, nada de eso importaba. Frente a los exámenes, se transformaba en blanco de burlas. Ese día, el profesor de matemáticas caminaba lentamente entre los pupitres, entregando las pruebas corregidas. Uno a uno, los alumnos recibían sus notas, algunos celebrando discretamente, otros resoplando. Cuando llegó al pupitre de Bernardo, el profesor soltó un suspiro pesado. «Sales, otro 0 más», dijo en voz baja, pero no lo suficiente para evitar que los de al lado lo escucharan. Las risitas comenzaron a surgir. Uno de los chicos del fondo murmuró: «El hijo del millonario no sabe ni las tablas». Bernardo sintió el rostro arder, pero disimuló con una sonrisa irónica. Jaló la prueba de la mesa y la dobló sin mirar. Fingió que no le importaba como siempre hacía. En la hora del recreo se aisló en un rincón del patio, sacó la prueba arrugada de la mochila y la abrió. El rojo del 0 en la parte superior parecía gritarle: «Abajo, correcciones y anotaciones del profesor. Falta de atención». No estudió. Necesita esforzarse. Él sabía que no era tonto, pero siempre que se sentaba a estudiar, su mente parecía huir. Las fórmulas se mezclaban, las palabras no tenían sentido. En poco tiempo desistía. Era más fácil reírse de sí mismo que admitir que se sentía incapaz. Esa misma tarde, al llegar a casa, Bernardo encontró a su padre en la sala. Alberto Sales, traje impecable y mirada severa, sostenía el boletín escolar recién recibido por correo. El silencio era pesado. «Un trimestre más, Bernardo», dijo con voz firme, «y sigues coleccionando 0s». Bernardo se dejó caer en el sofá intentando parecer indiferente. «La escuela no es para mí, papá». Alberto golpeó la mesa con la mano, haciendo temblar la taza de café. «¿No es para ti? ¿Tienes idea de cuánto pago por esa escuela? ¿Tienes idea de cuántas personas darían todo por tener esa oportunidad?» Bernardo no respondió. Fijó la vista en el celular, como si el mundo a su alrededor no existiera. Por dentro, sin embargo, sentía el peso de la decepción. No era fácil escuchar esas palabras, pero se rebelaba para no mostrar fragilidad. «Eres una vergüenza para nuestro nombre», remató Alberto antes de salir, dejando al hijo solo. Al día siguiente la rutina se repitió. Otro examen, otra nota baja, y junto con ella las risas de los compañeros y la frustración silenciosa. Bernardo empezaba a creer que tal vez sí era un fracaso, pero en ese mismo pasillo donde se sentía invisible, alguien lo observaba de manera distinta. Doña Rosa, la limpiadora de la escuela, con su escoba en mano. Rosa barría el suelo con movimientos firmes, pero sus ojos atentos captaban más que polvo. Ella veía la forma en que Bernardo metía el examen arrugado al fondo de la mochila. Veía la expresión de derrota escondida detrás de la sonrisa irónica. Y dentro de ella crecía una curiosidad silenciosa. ¿Qué había detrás de aquella arrogancia aparente? El viernes, al salir, Bernardo tropezó en la prisa y dejó caer un cuaderno. Las hojas se esparcieron por el suelo del pasillo. Los compañeros pasaron riendo, algunos pateando las páginas, pero Rosa se agachó rápidamente y comenzó a recogerlas. Entre los garabatos desordenados, sus ojos se detuvieron en algo curioso.
Dibujos detallados de autos, mapas, construcciones futuristas, anotaciones sueltas, frases incompletas. Era confuso, pero revelaba una mente creativa, inquieta. No era falta de capacidad, era falta de dirección. Cuando le devolvió el cuaderno, lo miró a los ojos y le dijo suavemente: «¿Sabes, niño, a veces no necesitamos más inteligencia, y solo aprender la forma correcta de usar la que ya tenemos». Bernardo la miró sorprendido. No estaba acostumbrado a escuchar nada de la boca de una limpiadora. Solo tomó el cuaderno y se fue sin responder. Pero esas palabras resonaron en su mente el resto del día. Esa noche, en su cuarto lleno de videojuegos y ropa de marca, Bernardo abrió el cuaderno de nuevo. Pasó los ojos por los dibujos y frases sueltas. Recordó lo que Rosa le dijo: solo aprender a usar la inteligencia que ya tienes. Por primera vez sintió una chispa de esperanza. Tal vez no era tonto. Tal vez solo estaba mirando al lugar equivocado. Él no lo sabía todavía, pero ese pequeño encuentro con la limpiadora invisible de la escuela sería el punto de giro de su vida. «Vamos a hacer una prueba. Toma aquí este ejercicio de fracciones», dijo Rosa, sacando el libro que estaba en la mochila de Bernardo. En vez de pensar «es difícil», escribió en el cuaderno: 1. Entender qué pide la cuestión. 2. Tomar solo los números importantes. 3. Hacer una cuenta por vez. Luego empujó el cuaderno hacia él. «Ahora inténtalo». Bernardo bufó, pero trató. Siguió cada paso con calma. Al final abrió los ojos sorprendido. «¿Lo hice bien?» «Claro que sí», respondió Rosa con una sonrisa. «Solo necesitabas un mapa». Bernardo quedó en silencio unos segundos. La sensación era extraña, como si hubiera descubierto que podía respirar bajo el agua después de creer toda la vida que se ahogaría. «¿Esto de verdad funciona?», preguntó incrédulo. «Funciona si tienes disciplina», contestó Rosa firme. «El secreto no es ser el más inteligente, es tener constancia. Estudiar un poco cada día sin rendirse». Bernardo frunció el ceño. «Pero yo siempre me equivoco». «Y seguirás equivocándote, niño», dijo Rosa con firmeza. «Pero ahora vas a entender que el error es parte del camino. Cada vez que fallas, aprendes cómo no hacerlo y quedas más cerca de acertar». Esa semana, Bernardo decidió probar el secreto de Rosa. En casa apagó el videojuego más temprano, abrió el cuaderno y escribió los 3 pasos. Intentó aplicarlos en diferentes problemas. Algunos salieron bien, otros no, pero cuando fallaba no rompía la hoja ni desistía. Solo escribía al lado: «camino equivocado», tal como Rosa había sugerido. Al día siguiente le mostró su progreso. «Mire, intenté aquí. Acerté algunas, pero me equivoqué en varias». Rosa tomó el cuaderno y sonrió. «Esto no es fracaso, Bernardo, es progreso». Poco a poco, los resultados comenzaron a aparecer. Una prueba de geografía que antes sería un 0 se convirtió en un 5,5. No era nota alta, pero para Bernardo fue una victoria. Después vino un 6 en lengua y pronto un 7 en historia. Comenzaba a creer que podía llegar mucho más lejos. El profesor de matemáticas lo miró extrañado. «¿Sales? ¿Estudiaste esta vez?». Bernardo solo se encogió de hombros, pero por dentro estaba sonriendo. Un día, después de clase, buscó a Rosa. «Doña Rosa, ¿por qué está haciendo esto?». «Quiero decir, nadie nunca creyó en mí de esta manera». Ella ajustó el pañuelo en la cabeza y respondió con dulzura: «Porque un día alguien también creyó en mí, cuando yo pensaba que no servía para nada. Fue una vecina que me enseñó a dividir los problemas en pedacitos. Si no hubiera sido por ella, yo habría dejado la escuela». Bernardo la miró con respeto por primera vez. «Entonces, ¿ese es el secreto?». «Ese es solo el comienzo», sonrió Rosa. «El verdadero secreto es creer que tú puedes. Porque si no lo haces tú, nadie puede creer por ti». En ese instante algo cambió dentro de Bernardo. Ya no se trataba solo de las notas, sino de verse a sí mismo de otra manera. No quería seguir siendo el hijo del millonario que solo sacaba ceros. Quería demostrarse que sí era capaz
Y así, sin darse cuenta, comenzó una transformación que cambiaría no solo su boletín escolar, sino todo su futuro. Si esta historia tocó tu corazón, deja tu like, suscríbete al canal y activa la campanita para no perder las próximas. Y cuéntame en los comentarios, ¿alguna vez alguien sencillo te enseñó una lección que cambió tu vida?